Hare Krishna, buenos días. Estamos dando nuestra clase matutina del texto sagrado filosófico Srimad Bhagavatam, que trata sobre la bella vida del Señor Krishna en sus enseñanzas, texto clásico, antiquísimo. Y vamos a tener ahora nuestra clase del texto número 22 del tercer canto, capítulo 33, titulado Las actividades de Kapiladeva. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tan eva diyati devan apatyam kapilan harin babu charito vaksa nispriha tradise grihem. Traducción. Oh Vidura, meditando siempre en su Hijo, la suprema personalidad de Dios, Kapiladeva, muy pronto se desapegó de su hermoso hogar. Significado de Srila Prabhupada. Y aquí un ejemplo práctico de cómo podemos elevarnos y avanzar espiritualmente para ser conscientes de Krishna. Kapiladeva es Krishna y advino como hijo de Devahuti. Después de que Kapiladeva abandonase el lugar, Devahuti quedó absorta en pensar en él. De esa manera siempre estaba consciente de Krishna. Estando situado constantemente en el estado de conciencia de Krishna, pudo desapegarse del calor del hogar. A menos que podamos causar nuestro apego hacia la suprema personalidad de Dios, no tendremos posibilidad de liberarnos del apego material. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam confirma que nadie puede liberarse mediante el cultivo de la especulación filosófica empírica. No se purifica la inteligencia simplemente con saber que no somos materia, sino alma espiritual, Brahman. Incluso el impersonalista que alcance el plano de la iluminación espiritual más elevado, caerá de nuevo al plano del apego material, por no estar situados en el servicio amoroso trascendental del Señor Supremo. Los devotos adoptan el proceso devocional, escuchando los pasatiempos del Señor Supremo, glorificando sus actividades y a raíz de ello recordando siempre su hermosa forma eterna, ofreciéndole servicio, siendo amigos, sirvientes y ofreciéndole todo lo que poseemos, podremos entrar en el reino de Dios. Como se dice en el Bhagavad Gita, Tato Manta Tato Yatva. Después de desempeñar servicio devocional puro, podemos entender de hecho a la suprema personalidad de Dios. De esa manera obtenemos las cualidades necesarias para entrar en uno de los planetas espirituales para gozar de su compañía. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovista Nestapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Si Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukhan karoti vacharam pangulam gayante girinja kripatan aham pande siguru ninatarinam. Bueno, en esta parte de este texto del Srimad Bhagavatam se enseña cómo Madre Devahuti logró alcanzar total desapego de todos los apegos materiales para consagrar su mente en el Señor Supremo, consagrarse para prepararse para salir de este mundo material. Como se dice en los textos védicos, que el único hecho, dice Krishna, que Dhruva Mityu, que es un hecho, el único hecho Dhruva que es inmovible, infalible, fáctico, real, así verdadero, la única realidad es que vamos a morir, que hemos nacido en estos cuerpos que están destinados a la muerte. Lo único seguro de este mundo en el futuro es que vamos a dejar el cuerpo. Esa es la realidad.
Me acuerdo en el Tao Te Ching hay un verso muy bonito que dice, el sabio Lao Tzu, dice que muchos oyen hablar de la muerte y muchos han visto a la gente, han visto la muerte de muchas personas, pero pocos realmente están conscientes de que van a morir, o sea, de la muerte de ellos mismos. No estamos conscientes de eso. Es el poder que se llama de la energía ilusoria de Krishna Maya, ¿sí? La gente lucha mucho por mantener estatus, posiciones. Wow, soy un gran líder en alguna cosa, ¿no? Soy un gran esto, soy un gran el otro, ¿no? Soy un gran líder religioso, apegados a posturas, ¿no? Soy un gran líder de sannyasi, un gran líder de brahmachari, un gran líder de grihasta, un gran líder en todas las esferas nos sentimos, ¿no? Y wow, quiero mantener un estatus con los demás, ¿no? Así, ¿no? Incluso es la naturaleza humana, porque como somos seres sociales, tendemos a seguir a la masa, ¿no? Al grupo donde estamos. Esto es lo que es cuando nosotros como seres humanos vivimos dentro de una agrupación que tiene nuestros ideales, creamos nuestros propios insignias y símbolos de éxito dentro de esa sociedad. Y es muy común en toda sociedad, mismo en la vida espiritual, en todas las vocaciones, profesiones de la vida, que hay dos factores interesantes. Cuando hay un grupo de gente, tiene que haber liderazgo, tiene que haber control, tiene que haber manejo de ese grupo de gente o administración. Por lo tanto, las mismas escrituras crean sistemas jerárquicos, jerarquías y posiciones. Entonces, en toda sociedad humana, en toda colectividad de cierta profesión, hay lo que es la profesión y per se en sí, ¿no? La profesión que ejerce. Vamos a poner el ejemplo del profesor, del maestro, el docente. ¿Sí? Los profesores, los docentes en la sociedad actual estudian una carrera para ser profesores y aprenden los métodos de pedagógicos, cómo enseñar mejor a las personas, a los niños, a los adultos, cómo tratar con ellos para captar su atención, cómo transmitir el conocimiento. Los preparan, hay una preparación, ¿no? Dependiendo del nivel educativo. Y entonces cuando entran primero también los médicos, ¿no? Tienen así muchos ideales, o los que entran a la policía, o los que entran, o sea, tienen ideales así de cumplir con la paz, los deberes, así las cosas buenas, hacer el bien para proteger, todos esos valores que se llaman la bioética, ¿cómo se llama? Los valores, la deontología, o sea, los valores que especifica una profesión. Entonces, por ejemplo, el profesor llega así, muy buen profesor, o el médico. Entonces, por ejemplo, cuando él entra a trabajar en una institución, ponemos un ejemplo, vamos a poner aquí en México el Seguro Social, por así decirlo, está el ISSSTE y el Seguro Social. Ahí, como es natural, al ser un empleado que trabaja para una institución, hay lo que se llaman sindicatos, hay también jerarquías en esa institución porque se tiene que administrar, no se puede, ¿cómo se llama eso? No se puede dejar a la deriva, no, tiene que haber una jerarquía, una administración. Entonces, también en los profesores hay sindicatos, hay posiciones de liderazgo para los mismos profesores. Y por ejemplo, mi padre, él, ¿verdad? Que Cristian lo tenga en su gracia, en paz descanse, en el buen sentido, ¿verdad? En su siguiente video ahorita esté muy bien. Él fue médico, y un médico con mucha vocación, ¿verdad? Así, con muchos ideales médicos, ayudó a gente que incluso no tenía seguro y la operaron en el seguro para salvar su vida, mi madre y mi padre, y hacían mucha labor por ayudar a la gente, muy piadosos. Así, ¿no? Hacían esa buena labor de ayudar realmente a la gente, ¿no? Ayudar y así, la gente, hacer labor filantrópica, y como un médico que tiene una responsabilidad en su juramento hipocrático, ¿no? Que juran muchas cosas, es un juramento muy bonito. Entonces sucede que ¿cómo se llama? Tienen unos ideales, ¿verdad? Valores y todo, una profesión tan digna, o de maestro, por ejemplo, o enfermera. Pero hay un fenómeno también en la religión igual, ¿no? La gente que se consagra a la religión como alguien con mucha vocación religiosa, como sacerdote, como para estudiar esa vocación, esa carrera, como sacerdote, así como una persona, como un guía espiritual, tiene esa vocación, tiene así, ¿no? Y nadie está excepto este fenómeno que pasa en los seres humanos, que luego hay un fenómeno que se da en las profesiones y en las vocaciones de la gente, que viene alguien con muchos ideales, ¿verdad? Pero como hay una estructura que administra esa agrupación en la que pertenece a su vocación, ¿verdad? Si está en una institución, así, tiene que haber liderazgo, tiene que haber, ¿cómo se llama?
Hare Krishna, Fernando Gutiérrez, muchas gracias. Este comentario, es un placer poderlo servir. Bueno, tienen esas ideales muy bonitos, pero tiene que haber una, ¿cómo se llama? Una jerarquía, tiene que haber administrar, porque si no sería un caos la sociedad en la que se está. Entonces, las personas gradualmente se empiezan a involucrar en el liderazgo así, y hay personas que por naturaleza ya tienen una tendencia a ser políticos. ¿Me explico? O sea, mismo dentro de la vocación, o sea, si es médico, profesor, enfermera, a volverse así como más líder político, y poco a poco va perdiendo los ideales de su vocación. El profesor se mete en la política, anda en el sindicato como líder, como director de la escuela, se codean, luego andan en la farándula, ¿verdad? Andan así, que van acá se codean con el presidente, van con así, y los eventos sociales, dar presencia, incluso ser servilista, que este fenómeno del servilismo social es esto, que alguien le va y lo trata, sirve así de una manera muy incondicional al líder, lo adula y todo, porque él quiere también recibir beneficios del líder y subir, escalar en la jerarquía política y tener poder y control, porque hay una tendencia a controlar, una tendencia política, a ser más líder administrativo, así, ¿no? Y cuando en las asociaciones religiosas no están exentas de eso. Y más cuando, por ejemplo, cuando una ciudad es pequeña, que no hay mucha gente, no requiere mucho manejo de cosas, pues es un hecho que las personas que no se requieren ese tipo de administradores políticos, expertos en eso, no sobresalen, pero conforme crece una agrupación con gente, con recursos, que requiere mucha administración, la gente con esa tendencia a administrar, que tiene tendencia más que vocacional, política, una gran influencia por raya alguna de la política, van poniéndose en posiciones de estatus, así, y van manteniendo un establishment, ¿no? O sea, una cosa así de que se crean metas establecidas para mantener estatus y para así preservar su postura, ¿no? Y esas personas se vuelven más así políticas, así una lucha de poder político, de sobresalir políticamente, y van perdiendo su vocación profesional o vocación así, y ya el profesor llega a un punto en que ya no puede dar una clase, no puede dar una clase, un curso, ya no lee los libros no, lee más bien administración, anda leyendo sobre política, ya no le importa ser un erudito como un profesor, ¿verdad? Que se pone sabio para dirigir así, ¿no? Como sería un brahmana en la cultura védica, ¿verdad? Una clase intelectual así, no, se vuelve más político, ¿no? La política. Y empieza a luchar por esa política, ¿no? Y ya lo vemos, pues ya no, llega un punto en que ya no dan clases, ¿no? Lo ponen de director del departamento de no sé dónde, donde ya ni siquiera leen, nada más llegan ahí, puro hablar política, y vamos a ir a tomar el té con el presidente del estado, vamos a ir con el gobernador, vamos a ir con el jefe del sindicato. Vino el candidato de este partido, pertenece la agrupación de este profesor de la tendencia, ahí va a hacer presencia, y se acabó la vocación. Ya no le va a interesar, a él ya no le interesa que si los niños por allá no tienen escuela, que los niños, al contrario, ¿verdad? Y en algunos lugares se crean, y eso también se ha estudiado los sociólogos, que por ejemplo en ciertos lugares se crean grupos de poder cerrado de profesores, y eso es común, se los digo porque conozco amigos profesores, digo, me he manejado en el área docente, conozco docentes, me han platicado que por ejemplo están en un kindergarten, las educadoras, las profesoras, y llegan las personas salidas de la normal y tienen buenos ideales, pobres niños, no, mire, maestra, los papás no, porque en México tienen una regla que supone que la educación en la Constitución es gratuita, ¿sí? Obligatoria y gratuita. Entonces, sin embargo, el gobierno le da un subsidio a los kinderes para que no cobren la colegiatura. Entonces ponen, que sea voluntaria, el papá que la quiera poner, por favor, que la dé. Y entonces empiezan a cobrar la cuota del niño que va a estudiar por el semestre o por el año que estudia. Entonces, los papás que no la pueden pagar porque a veces pues, no tienen recursos, le ponen al niño un letrero, no ha pagado la cuota y lo mandan así. Eso se ha visto, ¿no? Me lo han dicho varias profesoras y también lo llegamos a ver cuando mi hija fue al kindergarten, que digamos fue el único sistema escolarizado que llevó, un año nada más, y de ahí todo ha sido homeschool con sistema abierto. Entonces, es chistoso esto porque de repente llega una educadora muy piadosa con la idea de que no, pero es que son gente pobre. O por ejemplo, hacen la rifa de tanto dinero del celular y todo el mundo paga y le dan a los papás, no, mire, no los compre usted, véndalos, aquí están 15 boletos de 300 pesos. Y obviamente el papá si no los vende tiene que pagarlo, es obligatorio, no es que si puede o no puede, no. Y acá vámonos, porque acá no, y ese dinero pues
¿no? De repente vemos que los profesores traen, los directores traen unos carros, camionetas Lobo del año, ¿no? Y otras más nuevas, y así, ¿no? Y están, el director hace juntas, y ahora que el gobierno prohibió que los profesores pidan, crean en la mesa de profesores, me han dicho eso, crean, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que la asociación de padres de familia, a dos, tres así que son servilistas, por no decir, o como le llaman, lambebotas, lambiscones, barberos, se les llama en términos coloquiales, servilismo se llama, a dos, tres padres, dicen, mira, a ti vamos a cobrar la mitad, pero tú encárgate de pedir a todos los padres. Padres, tenemos que apoyar la escuela, aunque ya el gobierno les dio. Entonces todo ese dinero, ¿sí? Y luego, vamos a pintar, todos traigan pintura, supone que ya el gobierno les dio, no, traen pintura y van, los papás pintan, no pagan a alguien que pinte, ¿no? Ahí están los papás pintando. Está bien en un sentido que apoyen a los papás a la escuela, ¿no? Pero por otro lado, no, compren pintura, que no es barata, ¿verdad? Los papás tienen que sacar de su dinero de despensa, de su comida, tienen que sacar eso. En lugares muy pobres. Y cuando un profesor empieza a protestar, no, oigan, pero por favor, eso no se puede. Y empieza así a hacer eso, ¿no? Porque es ideal. No, son gente pobre. Imagínense. Y luego, ¿quién se ganó el boleto del celular que estaban rifando? No, ya lo dieron. ¿A poco no vinieron el día que ahí estaba, y ya lo ganaron? ¿Dónde quedó ese dinero? Y vemos los directivos con grandes carros, ¿no? Y todo ya así, o sea, una cosa así se crea, y el que quiera, y un profesor que quiera romper eso y denunciar eso, no, hombre, la directora es amiga de súper amiga, es Cuatabay, y también se mocha arriba, ¿verdad? Con los otros jefes de otros del sindicato, y lo que hacen es ese profesor que empieza a poner el dedo, mándenlo allá a un kinder, allá a una ranchería, que está a 200 kilómetros, ya mandan a la profesorcita, ¿sí? O los profesoritos que quisieron poner el dedo en eso, allá lo mandan solito a una ranchería, allá haz tu labor filantrópica allá, ándale que te vaya bien, así, ¿no? Así se maneja la política, ¿no? Y en México antes pasaba esto, ¿no? Hace mucho, cuando había un intelectual así que cuestionaba todo eso, le decían, te vamos a dar el puesto de embajador, vas a ganar dinero, vete allá a Irak, Irán, donde hay guerra, ya te vamos a poner esa embajada, parece una bomba no te cae por ahí, y nos quitamos de ti, así. Y si no te vas, escoge, tienes eso, puedes tener un accidente. Así es la política es sucia. Como lo dice Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Y también esto se repite, no tan agresivo en todas las asociaciones religiosas cuando hay grupos de poder y eso, ¿sí? Y hay personas que escalan así y pierden su vocación en lugar de ser al grado que ya no estudian los libros sagrados, ¿no? Ya no hay estudio, ya no son capaces, o sea, no son como brahmanas eruditos que estudien, que deben ser guías y líderes espirituales, no, más bien se ponen así una onda de una lucha política, ¿no? Y voy a hablar un caso que no es por nada, que yo creo que sí es bueno que todos estén conscientes, porque las futuras generaciones, como dijo como Eastern Communication Journal, es un tratado que hace nuestra universidad, la primera universidad de posgrado que está incorporada a la Universidad de Oxford, nuestra primera facultad de ISCOM incorporada a la Universidad de Oxford, ¿sí? Que es la que encarga de estudios de indología, estudios de la India y toda la cultura de la India, eso. Es la primera universidad de ese nivel posgrado que hay en nuestra sociedad. Hay otras dos, ¿verdad? Pero son de nivel licenciatura, pero ya posgrado es ahí en Oxford. Sacan un journal que hablan todos estos temas interesantes, ¿no? Y por ejemplo, un fenómeno que pasa en nuestro liderazgo a nivel GBC es que como los líderes reciben mucha correspondencia y no tienen la paciencia para estudiar, ¿no? Y es una cosa que lo digo porque para las futuras generaciones que tienen preparación académica, que tienen con más yo he visto que las nuevas generaciones tienen más preparación profesional, hay gente más preparada, tiene mejor profesión. Es triste saber esto, pero su sistema es que no pueden leer un ensayo ni de dos cuartillas, no pueden leer un trabajo así. Tienen que darle un abstract. ¿Saben qué es un abstract? Todo, ¿verdad? En academia, cuando ustedes presentan un ensayo, un reporte académico, científico de investigación de algún tema, tiene que tener un resumen que se llama abstract, que son a lo mucho 5 o 7 rengloncitos, párrafos, 5 renglones, que resume lo que va a tratar la obra. ¿Para qué? Para que lean el abstract y así los investigadores dicen, sí me comí. Y va a estar en inglés por lo general y el idioma local, porque el inglés es la lengua de la academia ahorita. Entonces lees inglés, mira este tema, ya te pones a investigarlo, a traducirlo.
¿verdad? Así. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los devotos del Instituto Bhaktivedanta, cuando hicieron su primer libro, mañana, el día jueves los invito porque voy a tener una clase con República Dominicana, con el Templo de Santo Domingo en su círculo de estudios, que todos son devotos académicos, muy linda persona, Mukunda Amada Prabhu, siempre muy, muy querido amigo y devoto, ¿verdad? Me invitó a dar esa conferencia y vamos a darle luego, también en Puerto Rico la vamos a dar, sí la vamos a dar con apoyo de diapositivas, que se llama La fauna prehistórica confirmada de los Shastras. Es interesante esto, ¿no? Bueno, es un tema muy bonito, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Los que sabemos, los que ustedes que son profesionistas, la mayoría de todos aquí, ahorita la nueva generación, son muchos devotos profesionistas en la congregación internos. Que decir, en India, que es obligatorio que los devotos terminen su licenciatura, ¿no? Para poder vivir en el ashram. Bueno, la cuestión es esta, que ustedes saben, por ejemplo, nuestro libro que refuta la teoría evolutiva, que puso en jaque la teoría evolutiva, no es uno de un astra así, ¿no? Y una paginita como hacia el GBC, así que hay que mandarle tiene que ser nada más un astra y puras citas como apéndices, y así de una paginita, no puede ser más porque si no, no lo leen. O sea, no tienen la capacidad de leer, imagínense nuestro libro, porque tienen mil, ¿cómo se llama? Correspondencia que tienen que cientos de videos de sus discípulos, de sus problemas administrativos. Entonces, es interesante esto, porque imagínense un liderazgo de una asociación religiosa que está creciendo, que ahorita ya casi tiene pues una congregación de millones de personas, y los líderes no pueden leer más que eso, no pueden, cuando es un tema, no pueden ir más allá de eso. Pero una comisión que estudie y así no. Pero por ejemplo, miren, ¿qué hicieron Prabhu Sadaputa? Puso una hojita nada más con astra con Prabhu Dutta para refutar la teoría. No, hizo un ladrillo de este pelo de 600 páginas de evidencia de por qué la teoría evolutiva está equivocada. O sea, tiene la evidencia dura, científica, que es un libro que fue bienvenido en el ámbito científico. Hubo como siempre los fanáticos que hablaron, nada, gente fanática, no fue seria, pero los comentarios de la gente que sí lo estudió, que lo analizó, dijo, muy bueno, tanto así que a Dutta Prabhu, porque ya sabe, puta parte de este planeta, él, ¿cómo se llama? Él es invitado, es parte de una asociación de arqueólogos a nivel internacional, que lo invitan, y lo invitan incluso a la Royal Society, lo invitaron a, ¿cómo se llama? A dar una conferencia así sobre lo invitó ahí junto a donde estuvo Darwin exponiendo y todos los científicos, ahí lo invitaron, ¿sí? Y lo invitan a universidades, lo llevan a congresos, lo financian para ir a muchas universidades a dar clases, pero no presentó un astra. O sea, por ejemplo, estaba viendo un erudito también que es católico, sacerdote católico erudito, que habla de este tema, el tema del creacionismo y el tema del evolucionismo y todo eso, ¿no? Y dice, miren, dice, aquí tengo acaban de sacar dos teólogos cristianos eruditos con doctorados aparte en ciencias sociales, que se llama El Génesis del Diluvio, pero también con toda la evidencia científica, ¿no? Que comprueba por qué la teoría voltea mal, las pruebas de que existió el diluvio universal, evidencias geológicas, o sea, una refutación, pero ustedes dicen, oye, eso se las gastan. O sea, yo me acuerdo una vez llegó un jesuita a nuestro centro en Monterrey, a nuestro ashram, y dijo, hola, buenas tardes, quiero el Bhagavad Gita. Es que compré este chiquito, ¿no? El tamaño bolsillo sin sánscrito, sí. No, yo quiero el con sánscrito. ¿Por qué? Pero es igual. No, yo quiero el de sánscrito, porque quiero leerle hasta el idioma original. O sea, esos son la gente sabia. Esos son los, no políticos, no, que andan onda por la farándula. Soy jefe. Acá, no, así es la gente que realmente debe ser la líder, los brahmanas, ¿sí? Y la gente a nivel profesional, por ejemplo, híjole, no es así la cosa. O sea, si yo quiero presentar una refutación, tengo que presentar una refutación bien presentada, ¿no? Así para que, ¿verdad? Bien puesta, ¿verdad? Y entre más evidencias tenga, bien, tiene más valor, que justifique mi trabajo, ¿sí? Entonces, es interesante todo esto, lo digo, porque esperemos que nuestra futura generación aprenda que ese no es un sistema adecuado. Imagínense qué debe hacer un líder en ese caso. ¿Qué debe hacer un líder? En lugar de dedicarse si incluso bajarse por la farándula, debe tener gente dedicada, por ejemplo, alguien que se encargue de recibir sus cartas
¿sí? Estudiar cuáles son las preguntas y hacer resúmenes, exponerle a él en resumen, así, esto es pero un líder muy calificado y así tener grupos, por ejemplo, para cuestiones de asuntos familiares, de haber un departamento de personas bien preparadas en psicología, en todo esto, trabajo social, en todo que sepan expertamente tratar eso, y cuando hay un problema, así que tengo un problema de pareja, Gurudev, mira, aquí está el departamento, dirígete a ellos, te van a guiar muy bien. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tener gente seria, secretaria, que se dé el tiempo para leer las cartas, con gente preparada, bien profesional también en solución de conflictos, todo, para guiar así, ¿sí? Y el líder así, porque imagínense cómo está respondiendo tanta cartita. Y en cuestiones administrativas también, si no puede leer, no tiene la capacidad de leer un ensayo de 10 páginas, de 5 páginas, un problema, tener gente especializada de sus discípulos que sean abogados, criminólogos, no sé, léeme este asunto, ¿cómo lo ves tú? Y ya le que reciba guía y así, ¿no? Porque para que se haga eficiente el liderazgo. Y así, ¿no? Y así, porque de otra manera, imagínense que si ustedes mandan, o sea, como decía Prabhu Garuda Das, que es un discípulo de Prabhupada, que es académico, es erudito, es un profesor universitario, una entrevista que le hizo Navarraza en su canal, muy interesante, donde se tocan estos temas también, ¿verdad? Muy interesantes, que dice que la traducción que tenemos del Bhagavad Gita tal como es, él considera que no es completamente fidedigna, auténtica, en el sentido de la forma en que se hizo. ¿Por qué? Porque dice que le agregaron cosas que a un autor, y eso es cierto, el autor cuando él ha partido no es bueno agregarle ya lo que se puede hacer punto, anotas a pie de página. Por ejemplo, dice Prabhupada una cosa en sánscrito acá, no ponérselo como fuera el autor el que lo escribió, porque entonces eso, dice él que no es ético, porque el autor ya había dicho que no quitar y no. ¿Sí me explico? Hay detalles, pero ¿qué pasó? Que cuando se presentó al GBC el Bhagavad Gita reciente, ni lo leyeron. O sea, no tienen la paciencia de leer el Bhagavad Gita, revisarlo. Por lo menos puesto un grupo de algunos devotos del GBC o algunos, léanlo todo, que sean expertos, eruditos, y nos dan su veredicto, ¿no? Para que lo lean todo y nos digan, sí, está bien, no hay no hay ningún cambio, nada. ¿Sí me explico? Y es un hecho que si Prabhupada no puso el Sisa en sánscrito, uno pone un pie de nota y se está acá. Esto es como se hace un estudio crítico, no ponerlo como si Prabhupada lo hubiera puesto. ¿Sí me explico? O por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hace poquito sacaron unos libros que son una colección que se llama Colección India Mística, que son historias de los Bhagavatam. ¿Y quién es el autor? Es Uttakarma Das, basado en los libros de Prabhupada, y lo dice, pero lo ponen, hace Bhaktivedanta Swami como si fuera sido él, y eso se llama en la historia de la religión libros pseudoepigráficos. O sea, que son libros que se le atribuyen a autores importantes, pero hechos por otros. Entonces, eso crea una confusión. O el libro de regreso, Prabhupada no es el autor. Debe poner autor perengano, ¿verdad? Así es, pero el autor es perengano. Y claro, y ya se pone la nota que basada en Sila Prabhupada, pero no pónganlo como si fuera Sila Prabhupada, porque no, la gente se confunde. ¿Sí me explico? Pero como le digo, falta, como no tenemos, está nuevo el movimiento todavía, falta, y luego no quieren escuchar a la gente profesional, ¿no? Sobre todo cuando les cuestiono una situación, ¿no? Por ejemplo, si usted, como hablamos del profesor, el profesor que llega así al kinder o nuevo o profesora y ve ciertos errores administrativos y que está grave la situación y denuncia, luego la posición de los políticos, no, es que este es rojillo, o sea, es que es revolucionario, es izquierdista, lo atacan ad hominem. El ataque a hominem o el argumento a hominem es denígralo, o sea, como dice el dicho inglés, dale un mal nombre al perro y ahórcalo, o sea, el perro es rabioso, es esto y el otro, y ahórcalo, ¿no? Es un verdadero perro bulldog cuando está contra algo, así unas cosas que a veces he escuchado de líderes del GBC que dicen, cuando alguien presenta, oye, esta evidencia, este problema, mira, ¿cómo lo ha solucionado? No, atácalo así. ¿Por qué? Porque son líderes políticos, son políticos que quieren mantener su establishment, su orgullo falso. Soy muy, así, ¿no? Y aparte adorados por muchos seguidores, discípulos, y soy acá, orgullo falso, ¿no? Y en lugar humildemente, mismo en la psicología social se dice, vamos a poner un ejemplo, suponiendo si yo estoy dirigiendo y hay un problema que está ahí pendiente y todavía no lo he resuelto, y la persona que pone una otra autoridad, que oye, me mandaron esto de este problema que está pasando. Entonces, si uno se pone defensivo y agresivo, lo que muestra es que uno sí está haciendo mal, ¿me explico? Que uno incluso está de acuerdo con eso. Entonces, lo correcto en ese caso es, sí, lo más correcto, es lo más adecuado es,
Sí, sí, gracias por recordarme eso. Sí, efectivamente, yo ya entonces sé que esta persona está muy preocupada. Efectivamente, ya lo estoy tomando muy en cuenta. Lo vamos a solucionar. Es que tengo ahorita otros problemas más fuertes, pero lo vamos a solucionar. Gracias por preocuparme. Dile que no, pero yo también le voy a hablar con él, que no se preocupe, que sí vamos a atender eso. Y un líder así dice, wow, wow, qué líder tan, ¿verdad? Porque está tomando en consideración, me explico. Y así dice, no, así obviamente las otras personas no van a tener necesidad de pedirle a otros líderes que tomen, me explico, porque saben que sí lo va a tomar en cuenta y que sí va a hacer. Pues se pone nah, es que esos son revolucionarios, son mexicanos, sí me explico, ataque a Júminen, ataque a la persona, o sea, invocar, por ejemplo, mitos sociales. Es que es negro, los negros son no sé qué, o es bien, es chino, pues los chinos son no sé qué, me explico, tipo etnocéntricos, así, ¿no? Manipular la sociedad, sí. Es terrible eso, terrible. Y eso se me hace mucho en la política, me explico, para querer como callar a disidentes, así, ¿no? La política es sucia. Vean el libro El Príncipe, el Maquiavelo. Por eso Chanakya Pandey dice, no confíes ni en las mujeres prostitutas, mujeres bajas, ni en políticos. Lo dice, en los políticos. Ten cuidado. Incluso en la época védica los reyes aprendían política. Y ahí en el Bhisma Parva del Mahabharata está toda la cuestión que dice que el rey a veces tiene que así jugar a la política, hacer trampas, nunca ser 100% ser gris. Me explico. Así es la política, que eso es para los chatrias. Aunque el chatria tenía valores, honor, ¿verdad? El guerrero, él decía, no, yo respeto a los santos brahmanas, ¿no? Pero y hay gente así en nuestro movimiento también, en el liderazgo, con mucha tendencia política. Hay estudios, de hecho, hay un estudio muy interesante, la estratigrafía social de ISKCON, que hicieron bastante rastreos aquí en México sobre eso, ¿no? A mí me tocó ser entrevistado por los alumnos del profesor que estuvo haciendo la investigación, así haciendo entrevistas. Y es interesante eso, ¿no? Pero el movimiento así es, ¿no? Es como, por ejemplo, un médico nos puede decir, hey, tienes esto, ¿no? Pero el movimiento así piensa que no necesitan ni de médicos, que ellos, es así llegan algunas personas, no todos, ¿verdad? Algunos son muy santos, muy sabios y no son sí aceptan eso, pero hay otros que sí se quedan mucho en ese viaje. Y eso lo estoy diciendo para que las futuras generaciones sepan, tienen que utilizar bien, adecuadamente, leer bien los textos védicos y también aplicar las ciencias de la administración adecuadamente, para que el movimiento pueda crecer bien y ser bien dirigido. Me explico. No puede ser así una cosa hecha caprichosa porque estamos guiando la conciencia de mucha gente en general, ¿sí? Y esto a la larga, si no se cuida bien, o sea, si no se asesora uno con personas que tienen preparación, si uno no escucha, ¿verdad? Por ejemplo, porque otro problema que se crea cuando uno está en un o sea, es lo que se llama el macrouniverso y los microuniversos sociales. ¿Qué son estos? Por ejemplo, cuando uno pertenece a cierto estatus social, en cierto club, es un microuniverso. Cuando uno está en la universidad, en ese ámbito de trabajo, es un microuniverso. Cuando uno está, por ejemplo, en una escuela dando clase, ahí es un microuniverso. O está, por ejemplo, en cierta compañía trabajando, ahí hay un microuniverso. ¿Sí? Cuando uno vive con cierta familia, es un microuniverso, ¿no? Mi familia, y tenemos ciertos así, ¿no? Es un microuniverso. Así en diferentes vocaciones y profesiones hay microuniversos, o sea, pequeños universos. Entonces, cuando uno está en una agrupación espiritual, así, también se crea un microuniverso. Y en ese microuniverso, no, por ejemplo, miren, yo me acuerdo, estaba en la facultad de letras, ahí educación y humanidades, y me acuerdo que claro, ahí había su jerarquía de académicos, muy gente muy connotada, pero es chistoso que los que lo conocían a veces, sus profesores, nada más eran los maestros que estaban en posgrado, ¿no? Ni lo conocían ni los alumnos. Y a 20 metros estaba la otra facultad, ni sabían quiénes eran los maestros, ni no sabían los otros maestros de allá. O sea, aunque en su mundo alguna persona por ahí puede sentirse que, wow, soy súper sabio, pero ni es conocido ahí un poco, me explico, ni tan conscientes que existen. ¿Sí me explico? A 20 metros ya es otro mundo social. Entonces, cuando uno está muy metido en una cuestión, en un mundo, en un microuniverso, ¿sí? Se toma que esos son los únicos valores y se aísla un poquito de la realidad. Todos en todas, pasa en todos lados.
Y no, entonces cuando nos vienen así de fuera, aguas que tu microuniverso va a ser invadido, cuidado con esto, nos vienen a decir las personas que sí están estudiando, que sí están viendo el macromundo, que sí se dan cuenta cómo está muchas cosas que nosotros ni nos podemos estudiar. Porque como una vez me dijo un compañero devoto que él salió de una universidad muy connotada, muy destacada, que era el TEC de Monterrey, ¿no? Me dijo así, dice, fíjate, así hablando de ciertos líderes, tienen tiempo, pasan horas y horas dando su conferencia, recibiendo gente, hablándoles y diciendo, sintiendo que son grandes líderes, diciendo acá, ¿no? Y otros, pasan horas hablando entre ellos, esta medicina, esta pastilla está muy bien para la salud, este jugo, mira, con esta comida, esta dieta, fui con un médico ayurvédico aquí, fui con este médico chino que me puso acá, pero a la hora de presentarles un problema real, administrativo, no tienen tiempo de verlo, no tienen tiempo para leer un trabajo así bien presentado, no tienen. No, porque tienen mucho que hacer, platicando la última pizza macrobiótica, la última dieta, no sé. Así me dijo, y me dio mucha risa, pero así, no digo todos, no, sino ciertas personas, ciertos líderes así. Entonces, imagínense un liderazgo así de pobre, ¿a dónde va a llegar? O sea, no, la capacidad que tiene. Que no tienen capacidad, más tiene que ser solamente un astra y menos de una cuartilla, un problema bien grave, pues así no. Ellos deben tener asesores, miren, a ver, un grupo de académicos, estúdieme esto, varios, y deme su opinión cada quien. Ahí le va el trabajo 10 páginas, y ya le mandan su opinión, digamos, lo más resumida posible, pero tenerla, o escuchar, ponerse a escuchar, a ver, platícame. Ahora, tomo la opinión de 10 académicos, devotos, eruditos, que tienen la profesión académica. Después de 10, oye, tiene razón, sí, ya leí el trabajo de este amigo, ya lo leí, tiene razón, tenemos una amenaza, hay que tener cuidado. No. Mi estatus, porque también yo ya tengo amigos de esas ondas que se quieren infiltrar y los protejo, los sobreprotejo. Y mejor así, ¿no? Y ya ¿cómo le voy a dar vuelta para atrás? Ese es cuate del otro y voy a meter no quiero meterme para que mi carrera no se vea perturbada, no, y todo, mi comodidad esté bien, ¿no? La ley del menor esfuerzo y crear tabús, otro enorme problema de la sociedad en los micromundos, que se crean tabús. ¿Qué son tabús? Son temas prohibidos. Como dice en la introducción a la vida proviene la vida. En toda ciudad humana siempre hay un tabú, un tema intocable, un tema del que no se quiere y no se puede hablar. Y esto surge por la tendencia colectiva y racional de no querer cambiar lo establecido ni admitir que haya fallas en los que se tiene. ¿Por qué la gente toma esa actitud? Por pura conformidad, por una inercia que los pone en manos de gente inescrupulosa, que los manipula y los lleva hacia el mal, ¿no? Respaldados por un tabú. Y así se crean tabús. Y así ya, todo está bien. Y el que quiera cuestionar eso, es enemigo. Me explico. Como pasó aquí en la universidad en la que yo salí, en la UADC, había una escuela de filosofía y letras. Y claro, filosofía cuestiona, razona, ponen en juicio todo eso, ¿verdad? Se piensa, no son gente pensadores. Empezaron a cuestionar cosas que habían mal en la universidad. ¿Qué pasó? La cerraron. Ciencias políticas la mandaron a Torreón, allá casi, ahorita ya la mancha urbana las alcanzó, pero estaba allá en un cerro donde nadie podía llegar casi. Aquí ciencias de la comunicación la mandaron allá, antes estaba en la nada. Allá, ahorita ya hay ya está rodeada de casas, pero antes estaba en la nada, lejos del campus central. ¿Por qué? No queremos que nos cuestionen. Eso es obvio. Queremos mantener un establishment de poder. Así se maneja la política, porque los directivos son ponen directores políticos, no scholars académicos, no que sea el director un erudito que ya tiene no sé cuántas tesis, que ya tuvo reconocimientos académicos. No, ponen a un político que lo pone un político. El mundo de los políticos. Y así pasa en las sociedades, ¿no? Lamentablemente. Y hablo de este tema porque yo sé que las nuevas generaciones vienen mucho más preparadas, también tienen educación, también son graduados, muchos son profesionistas, y esto les quede como evidencia para el futuro, porque esto es como un diagnóstico de un médico, no se trata de decir este es malo, no, son cosas que son reales, y entre gente adulta, entre brahmanas, se pueden tocar estos temas sin ofender a nadie. ¿Sí? De hecho, mi maestro espiritual escribió un ensayo muy bonito sobre eso, luego se los vamos a pasar, está traducido sobre todas esas situaciones, ¿no?
para que ustedes lo lean. Yo no me estoy basando en él es otra cosa, más directo, a una serie de recomendaciones a nuestro gran cuerpo de gobierno. Pero yo estoy hablando de otros aspectos que hemos visto más así más universales y más que hemos visto también aquí directamente. Entonces son temas muy interesantes estos, ¿verdad? Y aquí específicamente se nos habla, ¿verdad?, de que en realidad la cultura védica, sí, la meta de la cultura védica no es volverse un super líder y que un reconocimiento, que vean que yo soy el super acá, ¿no? Prabhupada quería este momento de brahmanas, no de políticos. Brahmanas, ¿verdad? Brahmanas, de personas eruditas, sabias, que iluminen a la sociedad. Es lo que quería Prabhupada. No nada más política y farándula, ¿no? Hay varias novelas que son de cataclismos, varias novelas de, ¿cómo se llama?, que son de cataclismos, así de que repiten este tema, que los científicos descubren que, por ejemplo, va a haber un gran terremoto, va a haber una gran glaciación, va a caer ¿cómo se llama?, un cometa a la Tierra, un asteroide, va a caer, y van primero con el jefe del departamento, así que es uno también que está muy enafarando en la política, así está de servilista de los altos jefes del gobierno. Mire, señor, el peligro es que sí puede haber Usted es alarmista, él es así, empieza así, no, este siempre anda con sus alarmismos, siempre anda en negativo, no le hagan caso, ¿no? Y a ese lo tiran a lurias, ¿no? Lo discriminan, nomás le ponen un mal nombre, argumento de guillotina. Él es es hasta un ¿qué? Es un proscrito, guillotínalo, lo guillotinan. Es un verdadero perro bulldog, a lo que cuando agarra lo contrario va como perro bulldog, así usan esa palabra, guillotínalo. Ya, con un argumento de ad hominem, ¿no? Ataque a la persona, ad hominem, es un paranoico, conspiranoico, así, sí, no le hagan caso. Y nada, riata, que es real, ¿no? Y luego pues, viene una catástrofe. Eso es pero pasa, la verdad pasa, ¿eh? Porque el director de acá ya ni siquiera sabe leer se le olvidó todo, ahorita más está en la política, porque también quiere ir ascendiendo y ganar presión, porque gana dinero, y postura y establishment, y así respeto y honor. Así es la ilusión de Maya, ¿no? Pero la vida humana no es para eso. La vida humana es para consagrarse en la presión espiritual y prepararse para regresar al mundo espiritual. ¿Sí? Regresar al mundo espiritual. Esa es la realidad, porque esta vida es temporal. Por muy perfecto que todo esté administrado, este mundo siempre va a haber problemas, y esta vida es para regresar al mundo espiritual, no para estar apegado a posturas políticas, a puestos, acá, ¿no? Soy acá y me siento muy acá. Como yo, con todo respeto, ¿no? Una persona que es una persona muy sincera, sin duda, que es también, que tiene cierto cargo en cierta área, cierto departamento de nuestra sociedad, ¿no? Y que supuestamente estaba muy preparado en pues cuestiones de mediación, cuestiones de trato de manejar la comunicación. Y yo me di cuenta que se ponía todo emotivo, cerrado, cuando estábamos en una mesa de trabajo, ¿no? Se ponía emotivo, se ponía cerrado, se ponía así, no sabía. Y todo porque fue a tomar un curso de una semana ahí en una universidad, ¿no? De unas, no sé, ni 10 horas, ya es súper acá. Y los que sí han estudiado, que sí tienen maestrías, que sí tienen doctorados, como a esos, ¿verdad? Que sí sabemos, hemos visto eso, ¿no? Y sabemos, no, ese no, hay que hacerle caso a porque así el establishment, ¿no? Y manejarme, porque él ganó el establishment de la jerarquía de nosotros y nuestro mundo, ¿no? Y así se crean muchos, ¿cómo le diré? Cosas míticas, mitos, ¿no? Así de mitificar personas, ¿no? Como una vez me acuerdo que cierta persona, cierto líder, ¿no? Trajo otro que supuestamente casi era un Satyavesa avatar, que era súper acá, y sí tiene un doctorado en psicología védica, pero yo no sé, vaya, yo sí he visto que hace trabajos muy buenos sí ha hecho trabajos buenos, yo he visto trabajos muy buenos, sí, pero que era un súper acá, súper líder administrativo, lo siento, no es que no es lo mismo la psicología, un poquito la psicología social y la administración. Y resulta que el señor no trabajaba, la esposa era la que lo mantenía saliendo a hacer ciertos negocios, ciertas cosas médicas, por cierto, y él además estaba echado, así quería más que le pagaran, no estaba echado y todo así, el señor y así, ¿no?
Yo me quedé así, ¿no? Digo, oigan, este es el ejemplo que nos quieren traer de líder aquí. Mis respetos, mano, pero una persona que no mantiene a su esposa, la esposa lo mantiene. Oye, no, que eso no es lo que dicen las escrituras védicas. Digo yo, oye, así, pero claro, es el que ha sabido hacer política, el que ha sabido ahí, ¿verdad?, ser servilista, el que acá, y ya lo querían, dije, no, no, eso es terrible, esta persona es terrible. O sea, esa persona no puede, tenía una serie de situaciones que no quiero hablar, que dije, no, o sea, esto no es un ejemplo. No, no, imagínense nada más. Por ejemplo, mi padre cuando era como médico, para llegar a ser jefe de consulta externa, después de ser un médico ejemplar, lo mandaban a cursos casi cada mes, iba a cursos de una semana, 2 semanas, de preparación. Luego estuvo bajo la dirección de otro un buen tiempo hasta que ya que hacía las cosas bien, lo dejaron. Luego para ser director de la clínica también iba casi cada vez, una o dos veces por mes, a cursos de preparación, y también estuvo bajo la guía del director hasta que vio que ya trabajaba bien, ya lo dejó como director, y luego lo pusieron a más, otro supervisor, y no dejó de ser médico, no dejó de siempre dar consultas y eso, nunca dejó su profesión, nunca. Pero lo prepararon muy bien, ¿no? No es que así, no es que, sí, me hizo la barba, es mi cuate, y lo pongo, ¿no? Ya me prometió, por ejemplo, que tiene una semana que ya no rompe los principios, y es un principio más difícil de superar, ¿no? Ya me prometió, ya no lo va a hacer, ya lo pongo de directivo del... O sea, Dios mío, terrible, eso ha creado destrozos en la sociedad. Al menos aquí en México, no sé, en otros lados. Entonces sí, no, esas cosas no se deben de hacer. O, no, es que no sirve para distribuir libros, métalo de profesor de Gurukula. Imagínense, profesor ahorita tiene una buena preparación para ser un profesor. No cualquiera. Tiene que estudiar, tiene que ir a prepararse. No nada más tomar un curso de una semana, o ser consejero matrimonial, no, tiene que ir a prepararse adecuadamente, tener formación. No es algo, con la vida de las personas no se puede jugar así. Es una cosa bien presentada. Bueno, hablamos de esto porque espero que esto les sirva a los Vaishnavas para en el futuro se preparen bien y van a tener mucho éxito. Y si una persona dice, bueno, es que yo no tengo esa preparación, júntese con la gente que sí es preparada. Agárrese, cree un buen staff, un buen equipo de personas preparadas. ¿Sí? Si es directivo, tenga gente que sea buena en el área administrativa, consúltelos, que crece un grupo consultor de gente para el trato de personas que sean psicólogos, que sean realmente profesionistas en eso, que sean de votos favorables, para que con ellos vaya apoyándose y va a ver que va a funcionar todo bien. Y luego no hay que salir, que eso es mundano, Prabhupada no quería tantas cosas mundanas. Por favor, lean el primer canto, las estudiantes de Nada Vyasa, como dice, viene ese verso, viene casi en el primer, casi aparece mucho en el primer canto ese verso, dice que los eruditos han concluido que la glorificación de Krishna es la perfección del conocimiento y el significado, que todas las ciencias, todos los artes, todas las disciplinas científicas, sociales, políticas, deben utilizarse al servicio de Krishna. No es que Prabhupada decía que no, eso es, no sé de dónde sacaron ese mito, así es. ¿Sí? Y así vamos a tener más éxito en el servicio, a nuestro servicio al Señor Krishna. Bueno, muchas gracias por su atención, Fernando Gutiérrez, Arisuna Prabhu, que lo están escuchando. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla con confianza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias, Arisuna Prabhu. ¿Alguna pregunta? A ver quién nos están viendo aquí. Bueno, vamos a parar aquí la clase. Muchas gracias. Ajá, sí, Fernando, diga. ¿Qué más? ¿Cuál sería la...? Sí, pero esto he visto. Ajá, ¿qué? Pero si quieres escribir toda la pregunta... Pero haga toda la pregunta en un solo mensaje, Fernando, para que podamos contestárselo. Sí, no,
Definitivamente, aquí Arizona Prabhu dice una cosa muy cierta, que no cualquiera puede hacer crítica, porque mucha gente asocia la crítica con la blasfemia, que es muy diferente. Una cosa es la crítica, que significa el análisis de lo correcto y lo incorrecto, discriminar entre lo correcto y lo incorrecto para mejorar, ¿sí? Y otra cosa es la blasfemia, cuando hay gente que blasfema, ¿sí? Y es un hecho que hay gente así tóxica, que blasfema por blasfemar o dice por... Estamos analizando problemas meramente administrativos. La administración no es, ¿cómo le diré? No es hablar, no es una cosa que no se presta al análisis crítico. Al contrario, debe ser puesta en análisis crítico. Prabhupada lo dice, que eso en varias cartas, no es que, ¿no? Y de hecho, Prabhupada mismo hizo cuestiones muy fuertes también a sus mismos líderes cuando estaba presente. Pero nosotros, ¿cómo se llama? ¿No? Las ofensas o sacrilegios, que son sinónimos, blasfemias, son otra cosa muy diferente, ¿no? Debe ver que el devoto debe estar bien situado. Sí, claro, o sea, debemos saber de quién escuchamos cuando hay esos cuestionamientos. Para empezar, una persona que cuestiona algo así nunca dice nombres, para empezar. Estamos hablando de un problema de que se tiene que componer, ¿sí? Que esos no, entonces los devotos tienen que tener los ojos abiertos para ver a quién va a aceptar como líder, ¿sí? Y Prabhupada dijo que, ¿cómo se llama? Que aceptar las cosas ciegamente no es correcto, lo dice en el Bhagavatam. Y eso se llama ser brahmana, que aprende con los ojos de las escrituras con lo correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque imagínense, incluso al maestro espiritual hay que ponerlo a prueba antes de aceptarlo como guru, debe uno estudiarlo. Eso se llama crítico, pensamiento crítico, ¿sí me explico? Y esto no es ofender ni nada. ¿Por qué? Porque imagínense, es como por ejemplo, cuando hay un camión, un bus de niños, no se le va a poner chofer a cualquier persona, o sea, de esa persona que está calificada, que tenga las credenciales y haya pasado los exámenes para manejar un bus. O piloto de avión, imagínense cuánta gente está subida en riesgo de un piloto. Ah, no, pero ponlo de piloto porque no había quien, y porque era amigo del jefe del aero y no sabe pilotear, va a quedar un desastre. Y que analicemos estas cosas, que demos referentes para que se evite eso en el futuro, sobre todo las nuevas generaciones, creo un criterio más maduro. No es una ofensa. Ofensa es cuando uno agarra y empieza, ¿verdad? O sea, otra vez, no hay que invocar, ¿cómo le diré?, extremo de un lado a otro, sino hay que invocar mitos. O sea, mitos quiere decir esto, por ejemplo, crear un mito, así un tabú, ¿sí me explico? No, 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 no. O sea, hay un nivel que es, ¿verdad?, respetable de análisis, y hay un nivel, ¿verdad?, que es el tóxico, blasfemo, pero no estamos blasfemando, ¿sí? Entonces, tampoco podemos poner el tabú y querer poner venda a todo el mundo, porque un movimiento que no tiene la capacidad de analizar, que es abierto, se vuelve muy descalificado también, como un grupo de fanáticos, como dice mi maestro espiritual, y lo dice con mucha razón. No es bueno que nada más unir, mismo siendo él, que nada más unir piense y los demás apaguen el cerebro, no piensen, y sean así todos sudritas, así maquinitas, que así no. Como vuelvo a decir, un líder debe de, por ejemplo, un líder que si tiene un grupo grande, apoya todo, debe crear su staff de equipo de trabajo, con gente, a asesorarse con gente profesional, devotos profesionales, que le ayuden. Así como, por ejemplo, si tiene un problema de salud, va con unos médicos, ¿verdad? No va con, no sé, ¿verdad?, con gente en la calle que me diga cómo curarme. ¿Sí me explico? O así, no, 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 tiene que ser gente preparada. Así, cada líder debe tener gente con la que se asesore. Porque yo digo esto porque es una realidad que pasa social, y ni modo que vamos a cerrar los ojos ante estas realidades sociales. Por eso ha habido también muchos atropellos, por eso ha habido errores, ¿me explico? Y hay un dicho que dice, muy sabio, que aquel que no aprende su historia está condenado a repetirla. Entonces estamos hablando de la historia para evitar repetirla, sin mencionar nombres, sin estamos hablando de problemas que pueden darse, así como el Bhagavatam analiza muchos problemas que se pueden dar en la vida espiritual, en todo. Otra cosa es la blasfemia, otra cosa es la ofensa, o sea, el sacrilegio, ¿verdad? Eso sí está mal, ¿no? Eso es muy malo. Estamos hablando de problemas administrativos meramente.
Sí, así es. Pero no, tampoco podemos crear tabú, ¿sí me explico? Un tabú así que estamos viendo que algo está mal y no se puede juzgar, ¿sí me explico? Tampoco queremos a la hipercrítica, eso se llama hipercriticismo, no, eso es tóxico. Y hay gente, gente amargada, ¿verdad? ¿Cómo se llama en nuestra sociedad? Como en toda humanidad siempre hay gente amargada que hace páginas enteras, pero ya se ve la toxicidad, ¿no? Ya se ve la malicia, ¿no? No están proponiendo, no hacen nada ellos bueno, ni están proponiendo nada bueno, nada más es destructivo, nocivo, ¿verdad? Hay páginas así negativas, o sea, sí hay gente así, y eso es muy diferente a hacer un análisis de cómo, ¿verdad? Cómo debe prepararse un líder, como los ejemplos que di ahorita. Debe tener preparación, son cosas que vienen en los mismos Dharmachastras. Lean el Mahabharata, lean la parte misma de las instrucciones a Yudhishthir. Vienen todas las instrucciones de la política. De hecho, tengo un compilado de la edición resumida. Se las puedo mandar a quien le interese. Lo vamos a buscar por ahí, los archivos, para que lo lean. O sea, explica todo, situaciones así. No tampoco podemos crear eso, un tabú, un tema intocable, algo del que no se puede hablar. ¿Sí me explico? No. La gente debe prepararse para que en el futuro las próximas generaciones aprendan que así no son las cosas, ¿no? Eso no es más para crear una comodidad, ¿no? Así no. Tiene que haber un área, no crear una área de confort. Se tiene que romper esas áreas para mejorar. Y eso es por el bien del movimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen, vamos a parar aquí la clase. Esperemos que el jueves va a ser esa conferencia meramente temas de historia y ciencia védica. Los esperamos el jueves en Paraíso con, ¿cómo se llama? Santo Domingo, ¿sí? Para la conferencia sobre la fauna histórica, la fauna confirmada, prehistórica, confirmada de los Shastras. Un tema interesantísimo que seguro les va a gustar mucho, ¿verdad? Bueno, Haribol.